Buenos días. Así nos veíamos, increíble, ¿no? Así me vestía yo. Esta es más nuevita, pero así me vestía yo. Qué pena. Bueno, estoy muy contento del honor que me dan de representar a mi generación. Estamos estrenando equipos, entonces el sonido se demora un segundito en quedar. Pero estuvimos en prueba de sonido esta semana y la disfrutamos y vamos a disfrutarnos todo este nuevo sonido en la iglesia un montón. De la última vez que estuve en calidad de predicador delante de ustedes a esta, han pasado un montón de cosas, pasé por un tiempo bien difícil, entonces estoy bien alegre y me siento muy honrado de poder estar nuevamente delante de ustedes. Y vamos a entrar de una vez en materia. Hay un versículo que ha estado resonando en mi corazón que tiene que ver con este ciclo de honor a las generaciones que estamos haciendo. Primero a la generación de los silentes y los baby boomers como precursores del evangelio, como una gente muy fiel. Luego a la generación X como precursores del mover de adoración y alabanza, y a los millennials como aquellos que nos apasionamos profundamente por el Espíritu Santo. Y en ese sentido quiero empezar con este versículo que dice, lo tenemos listo creo, si no lo tengo yo acá, aquí está, sí. El viento sopla por donde quiere y oyes el ruido que produce, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso mismo pasa con todos los que nacen del Espíritu. Y en medio de estar preparando esta semana y de estar meditando en este versículo que fue el que estuvo resonando en mi corazón, salí un día con mi perro a caminar. Yo vivo en un lugar que es al lado del colegio, es pura vereda, es un silencio absoluto, entonces no se escuchan ni pitos, ni carros, ni nada. Y caminando con mi perro me detuve y me di cuenta que el viento siempre se puede escuchar. Yo no me había dado cuenta de eso. En mis 38 años ya, a 2 de los 40, nunca había hecho el ejercicio de pararme a escuchar el viento. Ustedes pueden hacer el ejercicio con la mano así, y así casi en Bogotá por lo menos se siente el vientico así constante y está todo el tiempo. Me fui a diferentes esquinas, hice la prueba y me puse a pensar en lo que dice este versículo que teníamos acá. El viento sopla por donde quiere y oyes el ruido que produce, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Ahora el reto es lo que sigue. Eso mismo pasa con todos los que nacen del Espíritu. Por eso le he puesto a la enseñanza de esta mañana que quiero compartir con ustedes como el viento. Porque fue ese mover y esos vientos de Dios los que sentimos que nos llevaron a dar a luz sobredosis. Quiero contarles un poco de la historia de sobredosis. Yo estaba en la universidad, Andrés David estaba también en la universidad, él estudiaba en la Tadeo, yo estudiaba en los Andes, entonces a veces nos encontrábamos ahí a almorzar o algo. Y en una de esas oportunidades me dijo él, yo quiero hacer un evento que sea un evento del Espíritu Santo, que sea un evento en el que Dios haga lo que Él quiera, o sea, que no tengamos estructura, que sea un evento libre para que Dios se mueva y yo quiero que usted predique, pero quiero que le haga caso al Espíritu Santo de lo que le diga que haya que hacer. Y si lo que lo guía a Dios a hacer es, por ejemplo, a poner a todo el mundo en fila delante de un espejo para que el Espíritu Santo los ministre, haga eso, o sea, no le tenga miedo a nada. Ese fue el corazón con el que nuestro hoy pastor Andrés David, amigo mío de toda la vida, dio a luz sobredosis y me honra mucho haber podido estar en ese momento. Y hoy mirando hacia atrás, 17, 18 años atrás, pienso que eso fue uno de esos vientos, uno de esos vienticos que escucha uno que el Espíritu lo está moviendo a hacer. A veces el viento suena más duro, a veces suena más suave, a veces es mucho más fuerte y evidente y tronante la voz de Dios, a veces es suave, pero la voz de Dios, así como el viento, siempre está ahí y Dios quiere hablarnos, Dios quiere comunicarse con nosotros. Y he querido hacer un recorrido y un paralelo entre la historia de lo que vivió Moisés y lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo para llegar a todo esto del mover de Dios y qué puede ayudar a todas las generaciones, porque parte de lo que estamos haciendo es conectarnos entre todas las generaciones para vivir esta rueda generacional de la que tanto hablamos, no relevo, sino rueda generacional.
¿Qué cosas podemos hacer pensando en lo que fue nuestra historia como millennials para dar a luz a sobredosis? Y quiero hacer referencia entonces a Éxodo 33, a 3 oraciones que hace Moisés. La primera oración que hace está en el versículo 13. Va a leer la Nueva Biblia de las Américas. ¿Qué dice? Le dice Moisés hablándole a Dios: te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. Te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. Antes de yo darles mi conclusión y lo que he estudiado y lo que he meditado a partir de todo esto, quiero invitarlos a que hagan ustedes el ejercicio de pensar qué habrá querido decir Moisés cuando le dice: déjame conocer tus caminos. Y esto resuena en mi corazón con algo que dijo David en algún momento. David, si no estoy mal, es en el Salmo 139. David dice: muéstrame el camino eterno. Creo que es Salmo 139, pero ¿qué pensaban entonces los antiguos cuando hablaban del camino? El camino. Además que, como lo pone, es: si me muestras tu camino, te voy a poder conocer. El camino hace referencia a diferentes cosas, pero unas de ellas son, por ejemplo, a las formas, a la lógica, a la manera de pensar de Dios, a cómo Dios ve la vida. Recuerdo mucho, y agradezco todas las enseñanzas de nuestros pastores, recuerdo al pastor diciendo alguna vez: el sueño de mi vida es caminar con Dios. Hace referencia a un camino, a un día a día, no necesariamente a una meta final, sino a un camino. Y yo creo que el camino con Dios, el camino de la mano con Dios, es una cosa que nosotros tenemos que hacer parte de nuestra vida. Porque si siempre estamos pensando en una meta, entonces vamos a estar infelices mientras no lleguemos a ella. Y si llegamos a ella, ¿se acabó todo? No, el diseño de la vida, el plan de Dios es un camino, un camino. Y eso es lo que le pide Moisés a Dios, y Dios se lo concede, porque sabemos por el Salmo 103, creo que es el versículo 7, que dice: Dios le mostró a Moisés su camino y a Israel sus obras. Moisés fue una persona que tuvo en su corazón algo diferente y algo especial respecto a la forma de relacionarse con Dios. Y quiero que lo analicemos en las 3 oraciones que hace Moisés en este capítulo 33. La primera fue esta: te ruego que me hagas conocer tu camino para que yo te conozca. La segunda oración está en el mismo capítulo 33, versículos 14 al 16. El 15 dice: entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que qué? En que seamos bien comportados, que seamos los que van a la iglesia todos los domingos, que seamos los que no tomamos, los que no nos emborrachamos, no nos drogamos. En eso estaba pensando. Ni siquiera Moisés estaba pensando en que hayan milagros, en que haya grandes manifestaciones de Dios. No, mire cómo lo pide Moisés. ¿En qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Es la presencia de Dios. Como lo acabamos de ver en la trivia, un pilar de sobredosis, una cosa que nos ha movido y que muchos de nosotros creo que hemos sido atraídos a lo que está pasando en la iglesia, la casa, es el fuerte, profundo, constante y desesperado anhelo por la presencia de Dios. Por la presencia de Dios. ¿Y Dios qué dice respecto a su presencia en este mismo texto? Lo que Dios le dice a Moisés es: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. El pastor nos ha hablado extensamente sobre el descanso, el reposo de Dios. ¿Cómo cuando estamos en la presencia de Dios reposamos en Dios y Dios también reposa en nosotros? Es un reposo mutuo. Y de cara a lo que viene de Pneumodelic Garden, Pneumodelic, para los que no tienen contexto, en sobredosis ha estado hablando Dios de un tiempo neumadélico. Neumadélic es una palabra inventada en efecto,
como todas las palabras, en algún momento se inventaron las palabras, la palabra creada por nosotros, para decir hay algo que está por encima de lo que pueda ser psicodélico, y es lo que pasa en el espíritu, en el neuma. Neuma es la palabra griega para hablar del espíritu, es viento. Acuérdense que estamos hablando de como el viento, como el espíritu. Neumadelic. Neumadelic Garden. Ahora, el año pasado fue Neumadelic Fest, la fiesta neumadélica, digamos. Y miren cómo este año hemos necesitado, yo lo he necesitado, tengo un playlist en mi aplicación de música de canciones de celebración. Y con mi esposa salimos por las mañanas, a veces los dos hacia nuestros trabajos juntos, y nos vamos escuchando, y es nuestra lista favorita, y nos canta, hay unas que están en inglés y nos las hemos aprendido, y hemos parado a veces a buscar la letra, paramos el vehículo y buscamos la letra para aprendérnosla, porque hemos necesitado un movimiento de fiesta, del Espíritu expresado en fiesta, y eso ha sido un sello para nosotros este último año, y ha sido el gozo del Señor el que nos ha fortalecido en medio de recesión o posible recesión, en medio de dinámica inflacionaria, en medio de guerra, en medio de todo lo que está pasando pospandemia, de tantos líos mentales. Es el gozo del Señor lo que nos fortalece, lo que nos sostiene. Eso fue Neumadelic Fest. Ahora, Neumadelic Garden, Dios nos está hablando de entrar al jardín, al lugar de su reposo. Invariablemente esto está haciendo referencia hacia el lugar de la presencia de Dios. Y como dice Éxodo 33:14, la promesa de Dios para nosotros es: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y yo quiero entrar en el descanso de Dios. Pero para entrar en ese descanso y pensando de nuevo en el viento, hay muchas asociaciones entre el viento y lo que nosotros podemos vivir para hacer que eso sea posible. Primero que todo, para ser movido por el viento es indispensable ser ligero. Si no soy ligero, si no estoy ligero, no es posible ser movido por el viento. Y ser ligero yo creo que tiene para cada uno connotaciones propias, personales, porque Dios también se mueve a ese nivel personal, ¿no? Moisés era un tipo que tenía toda la responsabilidad del pueblo de Israel a sus hombros, pero era alguien que sabía ser ligero para estar hablando, como dice este mismo capítulo, cara a cara con Dios, para entrar en el reposo de Dios, para hablar para hacer este tipo de pedidos y de oraciones. Y lo que sentía yo respecto a ser ligero es revisar en cada uno de nosotros qué cosas podemos hacer para ser más livianos y más movidos por el Espíritu. Cosas como, por ejemplo, no entrar en una nueva deuda. Además, con las tasas de interés hoy en día no se puede, ¿sí? Pero que sí hay cosas que están en nuestras manos que pueden hacernos más ligeros para movernos más tranquilamente con el Espíritu Santo. Y pues gracias a Dios, cuando estábamos en la época universitaria, digamos que uno está ocupado, sí, pero no tiene toda la presión ya de los años venideros en la adultez y toda la presión de lo que sigue. Para nosotros fue fácil, fue fluido poder buscar y encontrar estos espacios de estar sin afán, de no importar si trasnochábamos, de no importar, un día terminamos 3, 4 de la mañana, más o menos, dormimos 2, 3 horas para seguir a la siguiente sesión en uno de los primeros sobredosis. No importaba, estábamos dispuestos a ser movidos como el viento, como el viento. Esa es la segunda oración que hace Moisés. Y la tercera, que es donde me quiero centrar y a donde quiero hacer mi mayor énfasis, es la que está, perdón que se bloqueó esto y tengo que poner la clave, y si no pienso, uno de hombre no puede caminar y mascar chicle, todas las generaciones, ¿no? Todas las generaciones somos así. 33:18 dice: entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Este fue el versículo que a mí hace años, de hecho hablé de esto en el primer sobredosis, hace años me puso a pensar, ¿por qué? Porque para esa altura, el capítulo 33 de Éxodo, Moisés ya había visto una zarza ardiendo, ¿cierto? Una zarza ardiendo que no se consumía, puede querer decir eso que no soltaba humo.
y se acerca y había visto una manifestación tremenda de la presencia de Dios, porque Dios le dice, listo, vas a ir tú con grandes señales delante del faraón. Y es tan fuerte lo que estaba ocurriendo en medio de ese tiempo en Egipto, que había, considero yo, un avivamiento también espiritual de las tinieblas en ese momento. Porque resulta que los magos del faraón logran hacer lo mismo. Imagínense ustedes, yo tengo una vara, la lanzo y se convierte en serpiente. Imagínense la densidad espiritual para que eso ocurra. Ocurre bajo el poder de Dios, pero también ocurre en mano de los magos de Faraón. Era un tiempo de una espiritualidad tremenda, tremenda, tremenda. Y Moisés había visto para esa altura entonces una zarza ardiendo. Él metía la mano y salía y estaba leprosa la mano. Y la volvía a guardar y salía y estaba sana. Unas cosas instantáneas de milagros que Dios estaba haciendo como señal para poder liberar a su pueblo y para poder cumplir su propósito. Había visto el mar abrirse en dos, había visto las 10 plagas, había visto maná caer del cielo. Y si se guardaba, se podría el maná, podría el maná. Pero el día de reposo no pasaba eso. O sea, era una cosa increíble. Y después de haber uno visto todo esto, haber visto el mar abrirse en dos y todo lo demás, que venga uno a decirle a Dios, Dios, muéstrame tu gloria. Lo que yo pensaba es entonces, ¿qué es lo que había visto de ahí para atrás si no era la gloria de Dios? Y lo que siento yo que me hablaba el Espíritu y el centro del mensaje que quiero dejar con ustedes es, hay una diferencia entre el poder de Dios y la gloria de Dios. Hay una diferencia entre el poder y la gloria. El poder es el que permite que alguien caiga de rodillas temblando delante de Dios. El faraón, aunque no reconocía a Dios, tuvo contacto y pudo ver el poder de Dios en plena manifestación. Pero la gloria de Dios está reservada para aquellos que la desean con todo su corazón. Y eso fue lo que pidió Moisés, y eso fue lo que quiso Moisés. Y eso fue lo que yo creo que nos movió en ese entonces cuando Andrés David me dijo, quiero hacer un evento en el que Dios haga lo que Él quiera, que Él pueda estar cómodo entre nosotros, que Él pueda moverse como se le ocurra sin que nosotros lo limitemos. Y obviamente Dios es bueno, Dios manifiesta su poder, sus milagros entre nosotros. Nos encantan los milagros, oramos por milagros, creemos por milagros, por manifestaciones supervivas del poder de Dios. Eso a Dios le gusta hacerlo. Pero la gloria de Dios tiene que ser un deseo de todas las generaciones, un deseo que yo espero que nunca cese de esta iglesia. Nosotros de pronto logísticamente hemos crecido un montón en asuntos logísticos y demás, pero no, o sea, nosotros somos conocidos es porque allá la gente dice allá en esa iglesia aman la presencia de Dios y son capaces de esperar el tiempo que toque, son capaces de reposar, esperar, estar sin afán, yendo detrás de la gloria de Dios. La diferencia entre poder y gloria, y podría quedarme hablando mucho tiempo de eso, pero lo que los quiero invitar es a que hagamos nuestra esa oración de Moisés. Y si pensamos, luego en el capítulo 34 pasan un montón de cosas. Primero que todo, Dios le concede, Dios se lo concede. O sea, yo no sé si yo le hago esa oración a Dios, ¿qué le produce a Dios adentro? Pero Dios dice, listo, está bien, hay un problema, o sea, no va a ser tan fácil que te la muestre, porque en todo el resplandor de mi gloria tú no podrías permanecer vivo, es lo que le dice. Dice, pero te la voy a mostrar, te voy a mostrar una faceta de mi gloria que puedes soportar, que puede ser compatible con tu naturaleza de alguna forma. Me lo imagino yo como tratando de traerlo a nuestra realidad como algo así. Por ejemplo, el sol al mediodía, cuando está el cielo despejado, nosotros no podemos mirarlo, bueno, el sol no tiene ojos, pero mirarlo
directo, directo. Mirarlo, quedarnos mirando el sol, no podemos. Pero cuando el sol o está amaneciendo o está atardeciendo, el mismo sol, exactamente el mismo sol, tiene una faceta que nuestros ojos están en capacidad de soportar y podemos sentarnos a ver el atardecer, y de las cosas más lindas de ir a la costa es sentarse en un día soleado y despejado y ver cómo el sol se va escondiendo en el fondo, en la línea del mar, en la línea de la marea. Es una experiencia muy linda. Yo me imagino algo así, que Dios dijo, listo, te voy a mostrar mi gloria hasta donde la puedas soportar. Y hablando de esto un poco con el pastor, pensábamos en cosas como, por ejemplo, y esto no podemos hacer teología de esto, no podemos decir que sí fue así, pero dice que Dios le mostró su espalda, ¿no? Miguel, por favor, Miguel es mi cuñado. Un segundito acá. Miguel, si Miguel se para aquí y mira hacia allá, por favor, y yo veo la espalda de él, yo desde aquí puedo ver todo lo que está viendo Miguel. Entonces es muy posible, ahí tranquilo, mirando hacia allá, eso. Quieto, quieto. Es posible que Moisés haya podido ver todo lo que estaba viendo Dios. Y sabemos que Moisés escribió desde la creación, todo lo que pasó antes para llegar al momento en que él estuvo vivo, sin haber estado ahí, porque Moisés ni ninguno de nosotros estuvo en la creación. Entonces, si él vio la espalda, pudo posiblemente también ver todo lo que estaba viendo Dios. Gracias. Qué alegría lo que puede ser anhelar la gloria de Dios y que Dios nos muestre su gloria. ¿Qué nos puede mostrar a nosotros? ¿Qué está viendo Él para este tiempo? ¿Qué está viendo Él para las naciones, para las generaciones por venir? ¿Queremos la gloria de Dios o no? Este es el corazón de lo que quería compartir yo con ustedes. Y pensando en esto, hay un versículo que... Hay varias traducciones, pero la que más me gustó y la que más refleja lo que dice el original, esto está en hebreo, es esta traducción. Salmo 34:8 dice: saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él. La Reina Valera lo pone como gustad y ved qué bueno es Jehová. Gusten y degusten, saboreen. Es decir, es posible saborear, disfrutar, conocer a Dios, poder ser llevados como el viento, poder ser, no sé si dignos, pero poder ver su gloria. Dice Juan 7:38, y ya con esto empiezo a concluir, y otra cosa que hacíamos mucho los millennials era llamados al altar, ¿no? Siempre había llamados al altar. No vamos a hacer hoy un llamado al altar, pero sí quiero pedirles que respondamos un poquito a esto, a decir, Señor, yo al final lo que quiero es poder ser movido como tú quieras que me mueva. Es más o menos el tercer año de sobredosis. Recuerdo que en un tiempo de alabanza, Andrés David también cayó de rodillas y empezó a llorar y a gritar por Perú. Y gritaba, Perú, Perú, Perú. Y entonces, ¿qué le pasó? O sea, como no tenía mucho sentido porque no habíamos salido de Colombia, no nos soñábamos salir de Colombia, pues uno en plena edad universitaria, en ese momento no era una cosa tan fácil de imaginar, de desear. Y él habló él sintió algo por Perú. Un año después estábamos nosotros haciéndole caso a ese viento que sentimos y que escuchamos, y resultamos en Perú. Y mire, hoy ha estado en el Perú, El Salvador, Shreveport, Charlotte por primera vez, es la primera vez, ¿cierto?, de sobredosis en Charlotte. ¿Cuántas ciudades de Brasil? Pero hay un asunto que es muy importante cuando pensamos en lo que tiene que ver con el ser movidos por la gloria. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva. Una cosa que pasó en la transición generacional de los millennials a las generaciones de más adelante es que antes de que hubiera internet y celulares, para entretenernos, lo que nos movía era lo que estaba adentro. ¿Qué quiero decir? Nosotros lo que hacíamos antes de internet y de los celulares era inventarnos juegos. Salíamos a la calle a jugar lo que pudiéramos, porque no había otra forma de entretenernos. Entonces era de adentro hacia afuera que venía el pasatiempo. A causa del internet, a causa de los celulares y todo lo que vino después, ya son estímulos externos, ¿sí? Y son pues muy buenos, al punto que había un negocio que se llamaba los café internets, ¿no? Y pagábamos nosotros 1,000 pesos por media hora de internet. Y yo me iba y me sentaba a ver Google Earth, a ver la Tierra y a ver otros países y las calles en otros países, y era una cosa pero increíble decir esto cómo existe. El internet entonces genera una sobreestimulación externa con la que hoy nosotros tenemos que aprender a lidiar, porque lo que nos dice la Biblia es que del interior viene de adentro hacia afuera. Del interior es que salen cosas y no podemos en ninguna generación perder eso. Una de las definiciones más lindas de santidad que yo haya oído, le dijo el pastor, es la gloria de Dios brillando desde adentro. Eso es santidad, la gloria de Dios brillando desde adentro. Eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Necesitamos anhelar desesperadamente la presencia de Dios. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mi dolor. Penetran mi herida y la cicatriz